En esta ponencia quiero plantear la epistemología ambiental desde lo que yo llamo la sensibilidad ambiental, desplegando dos conceptos. El primero, desplegaremos un concepto que es los cuerpos entre cuerpos, y el segundo, el de los encuentros. Para hacer este comentario, quiero aclarar que no quiero traer de modo alguno pues todos los debates que se han hecho sobre la epistemología ambiental o sobre la filosofía ambiental, de ninguna manera. Sin embargo, quiero iniciar recordando la explicación más usada en la filosofía, la cual recurre al pensamiento cartesiano como la base moderna de la separación entre la naturaleza y la cultura, dividido en dos sustancias, la res extensa y la res cogitans. La primera como materia y la segunda como el espíritu y la razón. El pensamiento ambiental ha insistido que con esta división constitutiva del pensamiento moderno, por un lado, el ser humano llegó a representarse a sí mismo como centro y totalidad de todo lo existente, como poseedor de todo cuanto existe a su alrededor, mientras que por el otro acabó por concebir lo que él llama la naturaleza como un objeto inerte, como un recurso disponible, como una cosa dispuesta a ser manipulable para la ciencia y la técnica. A partir de la crítica de esta separación, de esta escisión, el pensamiento ambiental ha querido hacer una fundamental operación de sutura, intentando borrar esta disyunción. La ética ambiental y particularmente la ecología profunda, recordemos, los principales exponentes tenemos a Arnaez, ha querido borrar la separación de los seres humanos y la naturaleza, proporcionando una solución para ello en términos de la identificación del yo con la naturaleza. Para los ecologistas profundos, como Naes, no puede haber una división ontológica entre el reino humano y no humano. No puede existir una separación. Por el contrario, es necesario entender la naturaleza del ser humano como parte de, como indistinguible de todo lo demás. Y es a partir de nuestro autoentendimiento como seres interrelacionales, dice la ecología profunda, y nuestra identificación del yo con la totalidad, como se impulsa el cuidado, pero ellos dicen que no se hace por altruismo ni por un deber ser moral, sino porque al hacerlo de esta moda, con esta antropología filosófica, el cuidado hace parte del interés de la propia existencia. Esta visión holística, muy interesante, ha sido cuestionada también por algunos autores. Acá en esta pequeña ponencia apenas pues podré nombrar a la gran filósofa ecofeminista Val Plumwood, quien ha mencionado el peligro que el dualismo ontológico, así lo llama, es decir, esta separación entre ser humano y naturaleza, se solucione mediante un monismo ontológico, es decir, un monismo entendido como una unificación en un todo, una totalidad completa. Para Plumwood es necesario reconocer no solo la interdependencia, la cual por supuesto que acepta, como lo hace la ecología profunda, sino también los límites del otro, la distinción, la diferencia e incluso la independencia. Según su criterio, no es útil, incluso ni siquiera necesario, optar por la fusión para realizar un relato del yo ecológico conectado a la naturaleza de manera no instrumental. La filósofa australiana sostiene que hay que rehabilitar la diferencia y luchar en contra con la asimilación, con la devoración del otro. Por supuesto, dice ella, debemos luchar contra la escisión,
pero también contra la indiferenciación absoluta. Plumwood dice que no podemos pasar de un antinaturalismo, como ha ocurrido en el pensamiento moderno y las dicotomías de la modernidad, y caernos del otro lado de la cama hacia un anaturalismo. Es decir, caer en una conceptualización en la que no existe naturaleza en cuanto ésta ha sido negada en su diferencia, en su alteridad radical e incorporada a la esfera de lo humano. Yo creo que la crítica de la anulación de la diferencia, hecha no solamente por Plumwood, sino por otros muchos autores, entre ellos quisiera nombrar a Enrique Leff, hay que tomarla con mucha seriedad. Sin embargo, en mi criterio, descreo que debamos mantener la dualidad entre la cultura y la naturaleza, como sostiene la filósofa ecofeminista, aunque tampoco pienso que la salida esté en un monismo ontológico que niegue las diferencias. Necesitamos, pues, partir por otra vía, y para ello es necesario deshacernos, creo yo, de dos ideas. La primera de ellas es tratar de solucionar la decisión entre lo humano y el resto de los seres con la misma categoría de pares para hacer la unión. En otras palabras, dejar de plantear el problema como un asunto de articulación entre el ser humano como una categoría a un lado y la naturaleza como otra categoría por el otro lado. Y la segunda idea que debemos disolver y que se deriva de la anterior es el concepto mismo de naturaleza, el concepto mismo de naturaleza, como si existiera algo que fuera de algún otro orden. La idea de naturaleza, esta idea tan persistente en nuestra cultura occidental, pero tan ajena para la mayoría de otras culturas, tiene el problema de evocar una exterioridad, lo que por naturaleza queremos de alguna manera decir lo que está objetivamente allá afuera, lo cual pues solamente tiene sentido cuando partimos de un reino separado, cuando la entendemos como lo no humano que habita en el universo. Para mí una salida es salir por completo de los pares naturaleza y cultura y atender con radicalidad el fenómeno de las multiplicidades. Con tal propósito comenzaré inspirándome en el antropólogo Tim Ingold, para quien el ambiente puede comprenderse mejor como un enredo que incluye múltiples criaturas, tanto humanas como no humanas. Todas ellas, dice Ingold, son pasajeras que se acompañan en un único mundo donde todas viven. El ambiente, para él, más que un entorno, es una zona de enmarañamientos, una maraña de senderos entrelazadas que están continuamente deshilachándose e hilachándose. Cada componente del ambiente, sostiene Ingold, puede imaginarse como una línea que se encuentra con otra línea más, y cada línea está moviéndose, está andando, está entrelazándose con otras líneas que también se mueven. Todos los organismos que tejen esta gran maraña son en realidad devenires, sendas recorridas y sendas por recorrer, yendo para un lado u otro, enredándose. Muchas sendas enmarañadas, donde no se puede decir dónde termina una persona o cualquier otro organismo, cualquier otra criatura, y dónde comienza su ambiente. Esta noción de enredos y enmarañamientos da una primera imagen de lo que aquí quiero decir. De mi parte, inspirándome en Spinoza y particularmente también, sobre todo en el pensamiento ambiental latinoamericano de Patricia Noguera, quiero tratar los senderos que nos habla Ingold desde la idea de los cuerpos entre cuerpos. Y para ello creo que lo primero que debemos preguntarnos
es ¿qué en realidad es un cuerpo? ¿Qué es eso que llamamos nosotros un cuerpo? Creo que la respuesta de los cuerpos nos va llevando a otra idea, y es esta idea de que no podemos imaginar ningún cuerpo separado de su exterior por la frontera de de su piel, o de sus escamas, o de la corteza, o del caparazón. En realidad, la pregunta es, ¿dónde empieza y dónde termina un cuerpo? ¿Podría pensarse acaso un cuerpo al margen de lo que habita y lo que lo habita? ¿Existe un cuerpo realmente yoico? Yo creo que incluso la palabra cuerpo no sea incluso ni siquiera un sustantivo, sino un verbo, un acto. No somos cuerpo, sino que en todo momento, en estas líneas de devenires que nos habla Ingold, estamos en un proceso de corporización, estamos interencarnándonos a través de los distintos encuentros. La configuración de aquello que erróneamente llamamos yo no es más que una serie de encuentros, de senderos, como diría Ingold, de cuerpos deambulando que se encuentran con otros cuerpos, pero que también se desencuentran para seguir otras rutas en las que se encontrarán con otros cuerpos. El filósofo budista Juan Arnau, quien en un comentario sobre Nagarjuna, nos recuerda cómo Berkeley aseguraba que el sabor de una manzana no reside en la manzana misma, ni tampoco en la persona que la saborea, sino en el encuentro entre ambas. La manzana, por supuesto, por un lado, es un encuentro entre una semilla y un árbol, una lluvia, una cosecha, como la persona de unos padres, de unos gametos, una lengua y toda una historia también de encuentros. Dice Arnau que lo que llamamos cosas no son más sino encuentros, en una cadena cuyo origen en sí mismo no podemos localizar. Esta idea de la no localización de los orígenes y de los orígenes codependientes. Por eso es que nosotros somos cuerpos entre cuerpos, siempre encontrándonos. Encuentros, por supuesto, energéticos, químicos, sensibles a distintas escalas, desde esta escala de la manzana y la boca de la persona, pasando por las partículas subatómicas que le subyacen, hasta las que acontecen en las escalas de las constelaciones. Somos entrelazamientos entre diversos tipos de cuerpos, entrecruzándonos por senderos dinámicos, siempre transitivos e impermanentes. Nuestra existencia es un interexistir, un ser estando. Realmente somos seres estando, fluyendo, que estamos continuamente encarnándonos, creando estados también que se desvanecen para dar pie a nuevos estados. Somos expresiones de la vida, vida dentro de la vida, diría Emma León, tutelados por las interacciones de nuestros enredos relacionales. Lo que somos depende de lo que logra enmarañarse, de las composiciones de muchos y diversos organismos, cada uno de los cuales está compuesto por otros organismos. Como diría el maestro budista Thich Nhat Hanh, intersomos. No somos, sino que intersomos. Somos cuerpos entre cuerpos. Esta idea, esta noción da cuenta de la interencarnación o la co-corporización que surge del encuentro entre una multiplicidad de fuerzas, una multiplicidad de energías, de sensibilidades, de humores, de afecciones que interactúan dinámicamente. Esta visión adopta una vía intermedia que toma en serio las interdependencias de la ecología profunda y la crítica al borramiento de la diferencia que hacen autores como Val Plumwood. No hay en realidad monismo, sino al contrario, una alteridad radical, diferencia ontológica. Y esto es porque cada cuerpo
contenido en las diversas formas corpóreas, ya sea de carne y hueso, de espinas y escamas, corteza y madera, interactúan indiferenciadamente con los cuerpos con los cuales se encuentran. La alteridad radical y la renuncia a todo tipo de monismo totalizante radica en las especificidades morfológicas, históricas, filogenéticas y las posibilidades estructurales de cada tipo de cuerpo. Luego lo que hay es diferencia radical, lo cual comienza con la historia de los cuerpos. Y esto hay que entenderlo porque no es lo mismo tener manos que garras, pulmones que branquias, brazos en vez de alas o piel en vez de escamas, como asegura siguiendo otra vez a Emma León. Cada quien experiencia su mundo sensible a su modo y vive sus procesos de co-corporización en el estar siendo entre otros cuerpos. Estar siendo entre otros cuerpos. A veces amalgamándose y fusionándose, pero otras veces separándose y siguiendo nuevos senderos. Somos siendo gracias al movimiento, al cambio, a la impermanencia, gracias a los fenómenos de entrelazamiento entre la materia y la energía, los cuerpos y sus fluidos y sus fuerzas térmicas, sus energías vitales, inundan y se transmutan con otros fluidos, con otras fuerzas térmicas, con otras energías vitales. La vida dentro de la vida radica justamente en la alteridad radical que caracteriza los encuentros entre distintos tipos de cuerpos. Sin embargo, es necesario señalar que los encuentros no son azarosos, como un poco da a entender Tim Ingold. Ellos, para mí, obedecen a un patrón autoorganizativo que explica algunas de las regularidades que vemos en nuestro planeta y que se amalgaman creando las proporciones y la belleza del flujo de la vida. Por eso consideramos además hermosos los patrones de la naturaleza, la simetría de las alas de la mariposa, el equilibrio en el rostro de los animales, la combinación de los colores de las aves, la armonía que brilla de las proporciones que surgen en la trama de la vida. Esta forma de pensar los misterios relacionales, porque son misterios, de nuestra Madre Tierra, contrastan con la extraña noción de naturaleza. Naturaleza entendida como un telón de fondo, como una exterioridad donde estamos actuando. Somos más bien senderos, agregados de movimientos, que siguen patrones, por supuesto, las leyes del universo, que siguen patrones en el trasegar de los elementos y de los ciclos de la materia y de la energía, del entrecruzamiento de multiplicidad de devenires. Devenires planta, devenires pájaro, devenires humanos, devenires de todos los tipos de microorganismos, devenires. La clave es que no partamos de un mundo desligado para ir luego a su encuentro, sino entendernos desde el principio ya siempre habitando. En otras palabras, no hay que partir, y para poner un ejemplo, del pez para pensar luego el agua, sino partir del agua para entender el pez inmerso ya siempre en el agua. Cuando hablamos del ser humano y naturaleza, pareciese que las personas estuviésemos a un lado y la naturaleza al otro. Entonces se trata, digamos, de suturar esa escisión. Pero la naturaleza no es un enfrente de las personas, no es un objeto exterior, como aseguraría Heidegger. No existen seres humanos y además naturaleza. Por eso hay que pensar al pez siempre ya sumergido, nadando, habitando en su propio nicho. El problema epistémico de aquello que llamamos lo ambiental seguirá siendo entender que no existe separación, que no existe divorcio, sino enmañaramientos dinámicos, preñez de proliferaciones. Estamos preñados de proliferaciones. Habitamos con otros.
estando interpenetrados, implicados, involucrados en la espesa urdimbre de la vida, con nuestros actos y los actos de otros, con nuestras sensibilidades y las sensibilidades de otros, estamos acá, transformándonos, intercambiando con distintas expresiones de vida. Somos una expresión más de la vida, encontrándose con otras expresiones de vida, dentro de la vida. Estamos envueltos en un universo sintiente que nos abarca y somos emergencia de este interestar, de estas maneras de la sensibilidad, de lo cosentido, de las coafecciones. La propuesta que hago, en consonancia con otros pensadores ambientales colombianos, y vuelvo a retomar a la gran filósofa colombiana Patricia Noguera, mejor podría ser llamada como una epistemóstesis, reemplazando el sufijo logos de la epistemología y reemplazándolo por la estesis, entendida como la intensidad de las percepciones de los sentidos. En ella hay una disolución en esta epistemóstesis del sujeto y el objeto, evitando partir de falsas dicotomías, y optamos en cambio de partir del propio cuerpo y la forma como somos afectados por los distintos encuentros. Acá las discusiones sobre los monismos o los dualismos se disuelven, dando apertura al involucramiento, al estar siendo acá adentro. La epistemóstesis ambiental, a la que me estoy refiriendo, parte del contacto con los seres del mundo y la conciencia de lo que implica ese contacto. Comienza con el involucramiento del propio cuerpo, de la confrontación inmediata con situaciones de las que nos hacemos conscientes, diría el neurobiólogo Francisco Varela, como cuando prestamos atención al trasegar de la manzana que mencionábamos y sus senderos recorridos hasta tocar la superficie de nuestra lengua. Hacernos conscientes de los encuentros que ocurren para concluir finalmente entendiéndonos como intercorporalidades. No es una epistemología de la metafísica trascendental, en la que partimos de un mundo externo sobre la cual llegamos a él con juicios racionales. No, estamos haciendo una epistemóstesis en la que incluimos nuestra participación, nuestro universo sensible, involucrando nuestro propio cuerpo. Lo anterior, por supuesto, que no es para nada fácil. Como dice Francisco Varela, tenemos el mundo en el que vivimos tan al alcance de la mano que no ponderamos lo que es ni cómo vivimos en él. Los encuentros cotidianos con los seres del mundo con los cuales nos interpenetramos parecen tan dados que no solo los vemos, sino que tampoco vemos que no los vemos, como dice el mismo Varela. El reto implica partir entonces de la rigurosidad del propio cuerpo, hasta descubrir que somos cuerpos entre cuerpos, resultado de múltiples encuentros, interseres entre estando, siempre ya habitando. Muchas gracias.